Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Baktas y Yamur Yüksel sorprendieron a todos al aparecer juntos por primera vez en público tras meses de tensión, y lo hicieron en el lugar más inesperado, el colegio de su hija. Un reencuentro que nadie anticipó y que ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales. Todo comenzó esta mañana, cuando los padres de una pequeña escuela privada de Estambul comenzaron a compartir imágenes de una escena que parecía sacada de una serie dramática. En la entrada del colegio, bajo la sombra de los árboles otoñales, Bar y Yamur fueron vistos de pie, uno al lado del otro, sin escoltas, sin maquillaje, solo ellos y su hija. No venimos a fingir nada, solo a estar con ella, habría dicho Yamur a una madre que se acercó con curiosidad. El evento escolar era un día especial para todos los niños, una presentación sobre sus sueños. La pequeña hija de Bar y Yamur iba a subir al escenario vestida de artista, y ambos sabían que no podían fallarle. La escena fue conmovedora. Según testigos, Bar llegó primero, solo, con rostro sereno pero nervioso. Minutos después, Yamur apareció, vestida de forma sencilla, con una flor en la mano. Se saludaron con un leve gesto de cabeza, sin palabras, pero con respeto. El momento que más impactó fue cuando su hija subió al escenario y, mirando hacia el público, gritó: «Mis dos mundos están aquí». La sala entera aplaudió, pero fue la mirada entre Bar y Yamur lo que detuvo el tiempo. Fue un segundo de silencio que habló más que 1000 palabras. «No imaginé que esto me iba a doler tanto», habría susurrado Bar a un amigo cercano al salir del recinto. Mientras tanto, Yamur evitaba preguntas de los periodistas que se acercaron al evento escolar. Sin embargo, cuando una reportera le preguntó si había posibilidad de reconciliación, ella solo respondió: «Hoy solo importa nuestra hija. Mañana, ya veremos». Las redes no tardaron en explotar. El hashtag #BarYamurReencuentro se convirtió en tendencia. Muchos seguidores comentaron que la química entre ellos era más fuerte que nunca, mientras otros señalaban que la frialdad de sus gestos demostraba que el amor ya había quedado atrás. Lo cierto es que, tras meses de rumores, esta aparición pública ha encendido todas las alarmas. Un detalle que no pasó desapercibido fue el dibujo que la niña les entregó al final de su actuación, una familia tomada de la mano, con el sol brillando sobre ellos. Bar lo recibió con ojos vidriosos y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Eso vale más que cualquier premio», se le escuchó decir. Según fuentes cercanas, no había planes de que ambos coincidieran. Fue la pequeña quien insistió por días: «Quiero que papá y mamá me vean juntos». Ante esta petición, ninguno de los dos pudo negarse. «No estamos bien, pero por ella haremos lo que sea», confesó Yamur a una amiga en privado. Lo que pasó después del acto escolar fue igual de significativo. Cuando todos comenzaron a salir del auditorio, la niña corrió hacia sus padres con una mezcla de emoción y ansiedad. «¿Se quedaron hasta el final?», preguntó con una sonrisa temblorosa. Bar se agachó a su altura, la abrazó fuerte y le respondió: «No solo nos quedamos, no podíamos apartar la mirada de ti». Yamur, con la voz entrecortada, agregó: «Fuiste la más valiente. Estamos orgullosos».
Los tres caminaron juntos hacia el jardín de la escuela. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. La niña tomó la mano de su madre y la colocó sobre la de su padre, uniéndolos con firmeza. «Ahora no se suelten», dijo con una inocencia que rompió cualquier barrera emocional. Aunque Bar y Yamur no dijeron nada en ese momento, ninguno retiró la mano. Permanecieron así por varios segundos, en completo silencio, mirando a su hija como si ella fuera el centro que aún los mantenía unidos. Una madre captó esa imagen y la compartió en redes sociales. En menos de una hora, la foto se volvió viral. Comentarios como «el amor de una hija puede sanar cualquier herida» o «ellos solo necesitaban un empujón» inundaron los muros de fans y cuentas de noticias. La imagen también generó rumores sobre una posible terapia familiar. Algunos periodistas aseguraron que una figura cercana a la pareja los había convencido de asistir juntos a sesiones para mejorar la convivencia por el bien de su hija. Bar, esa misma tarde, fue interceptado por un grupo de reporteros al salir del colegio. Aunque visiblemente incómodo, se detuvo y dijo con voz firme: «No voy a hablar de nuestra situación. Pero sí les puedo decir que hoy vi a la madre de mi hija con otros ojos. Fue valiente, estuvo ahí, y eso nunca lo olvidaré». Esta frase fue suficiente para alimentar aún más las esperanzas de quienes sueñan con una reconciliación. Por otro lado, Yamur publicó una historia en sus redes horas después. Era una imagen del dibujo de su hija, acompañado por la frase: «A veces, los hijos nos enseñan lo que el orgullo nos hace olvidar». La publicación fue interpretada por muchos como una señal de apertura, una puerta entreabierta hacia un diálogo que parecía imposible meses atrás. Según una fuente cercana a la producción en la que ambos trabajaron el año pasado, los problemas entre ellos comenzaron cuando sus agendas se volvieron incompatibles. Y las discusiones sobre la crianza de su hija se hicieron más frecuentes. «Pero el cariño siempre estuvo ahí», dijo la fuente. «Lo que vimos hoy en el colegio fue la prueba de que, pese al dolor, aún hay respeto. Ahora, todos los ojos están puestos en ellos». ¿Será este reencuentro el inicio de una nueva etapa? ¿O simplemente fue una tregua momentánea en medio de un caos emocional? Lo cierto es que las imágenes, los gestos y las palabras de este día han dejado una huella que nadie podrá ignorar. La última escena fue captada desde lejos, los tres saliendo por el portón de la escuela, tomados de la mano, caminando hacia un mismo destino. No se sabe qué pasará mañana, pero hoy, al menos hoy, fueron una familia unida por algo más fuerte que cualquier diferencia: el amor por su hija. ¿Y ustedes, qué opinan? Díganos en los comentarios si creen que este encuentro es el inicio de algo nuevo entre Bar y Yamur. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Hasta la próxima.